Después de pasar las etapas de la contratación, iniciamos con la Ley 80 del 93, la cual rige en estas etapas. La Ley 80 del 93 es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Propone los principios de economía, transparencia y responsabilidad de la contratación pública. La Ley 80 es el documento base para la contratación estatal. Fue creado con el objetivo de garantizar que los contratos se lleven a cabo de manera transparente, eficiente y económica. La Ley 80 regula todos los contratos que celebren las entidades públicas para la adquisición de bienes, obras y servicios. Dentro de esta Ley 80 tenemos 9 títulos y 81 artículos. El primer artículo de las disposiciones generales. Se muestran definiciones de conceptos relacionados con el ejercicio de la contratación estatal. Dan claridad respecto a los derechos, deberes e inhabilidades de los actores en los contratos, tanto entidades y contratistas. Estos derechos y deberes e inhabilidades que tiene el contratista, de los más comunes que tenemos, es recibir la remuneración pactada por contratista como por contratante, colaborar con la entidad para que se cumpla el objeto contractual, garantizando la calidad del mismo. Dentro de este capítulo también vemos las definiciones de consorcio y unión temporal. En realidad son muy parecidas. El consorcio es asociación de varias empresas y o personas. Se responde solidariamente las actividades que se van a ejecutar. Mientras que en la unión temporal, aunque son asociación de varias empresas o personas naturales, cada empresa responde por lo que le corresponde y lo que hayan pactado. También dentro de este título tenemos la inscripción ante el RUP de toda persona natural o jurídica que desee celebrar contratos con cualquier entidad pública. Esto se hace mediante la experiencia que tienen de años atrás, tanto en proyectos o contratos. Para esta inscripción del RUP se necesitan los contratos, actas de recibo final, actas de liquidación y certificaciones por parte del contratante. En el título 2 de los principios de la contratación estatal tenemos 3 principios: principio de transparencia, principio de economía, principio de responsabilidad. El principio de transparencia básicamente es, al escoger el contratista, que sea de una forma limpia, en unas condiciones ecuánimes, justa, evitando favorecimiento, con igualdad para todas las empresas. Entonces nos dice el principio de transparencia: selección de contratistas por licitación, excepto en circunstancias especiales. Los pliegos de condiciones deben ser claros y justos, evitando confusiones o favorecimientos. El principio de economía: la ejecución del contrato debe hacerse con la propuesta más favorable. Las licitaciones deben abrirse si hay propuestas asignadas. El contratista deberá garantizar la correcta ejecución del contrato. Entonces, para esta, que el principio de economía, escoge la propuesta que favorezca en la parte financiera a la entidad estatal y que sea la mejor a su vez. ¿A qué me refiero? A que tenga la documentación pertinente y la experiencia necesaria para poder ejecutar el objeto del contrato, y a su vez sea la más económica posible. Para el principio de responsabilidad: todo contrato debe someterse a vigilancia y control. Debe exigir igualdad en derechos y deberes en los procesos de licitación. Se muestra el procedimiento general que debe cumplir todo proceso de licitación. Para este principio de responsabilidad, todos los contratos que se realicen en el Estado deben ser controlados por vigilancia y control. En este caso sería la Contraloría y la Procuraduría. En el título 3 se muestran los tipos de contrato que se celebren las entidades públicas. Tenemos el contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de concesión y fiduciario. El contrato de obra son aquellos que se celebran con el fin de realizar construcciones, mantos de instalación y todo lo correspondiente con el trabajo, de bienes inmuebles. El contrato de consultoría son los relacionados con estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, así como también contratos de consultoría, los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Contrato de prestación de servicios son los celebrados con el fin de desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Normalmente el contratista es persona natural, a lo que le llamamos normalmente OPS. El contrato de concesión tiene por objeto otorgar a una persona la prestación, operación, exploración, organización o gestión total o parcial de un servicio público, o la construcción, exploración o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio del uso público. ¿Qué es lo que nos pasa con las vías? La mayoría de las vías son concesiones, en las cuales los contratistas cobran básicamente lo que es los peajes. Con eso ellos hacen mantenimiento a las vías y ayudan a que ésta siempre esté en buen estado. Encargos fiduciarios y fiducias públicas tienen por objeto la administración o el manejo de
de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren. Se celebran con sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria. Dentro de este título también determinamos los valores de las cuantías mínimas, los intervalos que tenemos siempre en salarios mínimos legales vigentes. Para este caso vamos a tomar un ejemplo de una entidad que el presupuesto de la entidad sea de 750.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces vamos a verlo dentro de esta casilla, en la cual se va a decir que el presupuesto de la entidad en salarios mínimos está superior a 650.000 e inferior a 850.000. Así, de esta forma, si estamos diciendo que son 750.000, estaría dentro de este grupo. Para esto vemos que la mínima cuantía es inferior a 85 salarios mínimos legales vigentes. La selección abreviada es superior a 85 salarios mínimos legales vigentes e inferior a 850 salarios mínimos legales vigentes. Y la licitación pública es superior a 850 salarios mínimos legales vigentes. Dentro del capítulo 4 de la nulidad de los contratos, se da a conocer las causales de nulidad y tipos de nulidad de contratos. De las más comunes son: se celebren con personas que incurran en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal; se celebre con abuso o desviación de poder; se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; se hubieran celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras, o con violación de la reciprocidad de que trata esta ley. Así, de esta forma, la nulidad de los contratos tienen diferentes tipos, que es la nulidad absoluta, la nulidad relativa y la nulidad parcial. En el título 5 de la responsabilidad contractual, las distintas responsabilidades que adquieren las entidades estatales y contratistas cuando se tiene un contrato. Del título 6 de la liquidación de los contratos, procedimientos para liquidación de contratos, se muestran todas las etapas que tienen esta y para liquidar un contrato, qué se necesita, si un balance económico, los procedimientos, los procesos, cuál es el paso a paso para poder liquidar. Dentro del título 7 del control de la gestión contractual, el papel de los diferentes entes de control como agentes del Ministerio Público, de la Procuraduría en las investigaciones. El título 7 del contrato de la gestión contractual, el papel de los diferentes entes de control como agentes del Ministerio Público, de la Procuraduría en las investigaciones de tipo disciplinario y su control después de la finalización del contrato; revisoría fiscal para control financiero y de gestión. Es el control que se realiza por parte de la Procuraduría y ver qué papel juega en la celebración de un contrato estatal, como en el control que se debe llevar por este ente de control, por la Procuraduría, cuidando los recursos que hayan sido destinados correctamente. Dentro del título número 8 de la solución de las controversias contractuales, en los contratos estatales podrán incurrirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de los arbitrarios las distintas diferencias que pueden surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, determinación o liquidación. Título 9 de las disposiciones varias. Cuando entra en vigencia de la ley, cuáles contratos de exploración y explotación de recursos naturales y la adaptación de todas las entidades hacia la nueva normatividad. Después de ver la ley 80 del 93, continuamos con la ley 1150 del 2007. Esta es la ley de transparencia y eficiencia, ajustando la ley 80 del 93. Se realizan modificaciones a la ley 80 del 93 con fin de mejorar la eficiencia y la transparencia de todos los aspectos relacionados con la contratación pública. Dentro de los aspectos más destacados de esta ley se tienen los siguientes: mecanismo para la escogencia y elección de un contratista. Se hace modificación a la ley 80 para que dentro de la selección de contratista, de la licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínimas cuantías, se haga más transparente, por lo cual la ley 1150 modifica esta ley 80. Dentro de la ley 1150 también se ve el desarrollo de la página de SECUP2 como portal electrónico para la contratación pública. En esta plataforma se realiza todo el proceso de contratación estatal, del cual se hace mediante diferentes documentos, los cuales son estudios previos, avisos,
proyecto de pliegos, pliegos de condiciones, estudios del sector, entre otros. Se hace ajuste a estos documentos para que a su vez sean más transparentes y sean más eficientes al momento de contratar y de realizar la escogencia de un contratista. De esto también se realizan mecanismos para la elección objetiva del contratista, que era lo que les comentaba, en el cual el contratista relaciona y sube a cada uno de los procesos que pretende ofertar, tanto la experiencia, qué contratos tiene. Esta experiencia se da por medio de contratos, actas de recibo final, liquidaciones y o certificaciones. La experiencia del personal que cumpla con la experiencia que requiere la entidad, los balances financieros, entre otros. Dentro de estos procesos encontramos diferentes garantías para el cumplimiento de este proceso que se va a llevar a cabo, tanto en ejecución precontractual como postcontractual. Dentro de estas garantías tenemos garantía de seriedad de la oferta, garantía de buen manejo del anticipo, garantía de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones, estabilidad de la obra y calidad del servicio. Algunas son precontractuales, otras son contractuales y otras son postcontractuales. Precontractuales tenemos la seriedad de la oferta, la más conocida. Precontractuales tenemos el buen manejo del anticipo, el cumplimiento, el pago de salarios, prestaciones. Postcontractuales tenemos estabilidad de la obra y calidad del servicio. Algunos, a pesar de que empezaron en la etapa contractual, pasan a la etapa postcontractual. Dentro de esta ley, la 1150, también tenemos lo que es participación de MIPYMES. Dentro de la participación de MIPYMES encontramos microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, para lo cual dentro de esto no solamente las limitaciones a MIPYMES, sino también cuando son regionales, municipales y nacionales. Dentro de esto también la ley 1150 amplió las contrataciones a las corporaciones autónomas regionales, ya que estas deben contratar bajo los parámetros de la ley 80 del 93.